sus vidas. Y bendice, Señor, cada una de las personas, Señor, que conforman esta institución, Señor, de una u otra manera trabajan. Igualmente yo te pido por el hermano Claudio, que hace una labor especial de trabajo, Señor, pendiente de hacer todas las cosas con excelencia como para ti. Yo te doy gracias por eso, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que tú le bendigas y que tú seas el que le des el pago conforme a lo que él hace, Señor. Tú todo lo ves, Señor, tú todo lo ves. Tú no, tú estás pendiente y el único que conoce nuestro corazón eres tú. Por eso yo te doy gracias por cada una de las personas que trabajan para este instituto, Señor. Bendícelas, guárdanos y sigue dando la oportunidad a muchos de estudiar y capacitarse para la Amén. honra y para la gloria de tu santo nombre y para el Gracias. crecimiento del reino de Dios en este Amén. mundo. En el nombre de Amén. Jesús dejamos todas estas peticiones delante de tu presencia. Amén y amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar la clase. Vamos a compartir la pantalla en este momento y hoy nuestra clase que nos toca es la edad moderna. Ya vamos a terminar. Esta es nuestra antepenúltima clase. Eh, Rápido pasa el tiempo y bueno, le damos gloria a Dios por todas las cosas, por lo que nos ha permitido vivir. Y bueno, estamos aquí ya casi finalizando. Nos queda esta clase y la próxima para terminar. Yo espero que les haya ido bien en todo. No he calificado las últimas notas porque no tuve tiempo en el mes de diciembre, pero entre hoy y mañana me comprometo en ponerlas al día. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha sido fiel y que ha permanecido. Y les insto, mis hermanos, a que continúen y que no se sientan debilitados por nada. Que si se sienten débiles, renueven sus fuerzas en el Señor y continúen, porque en Dios somos más que victoriosos. Amén. Entonces, como les decía, mis hermanos, vamos a ver hoy la edad moderna, ya vamos a llegar a nuestra edad que vivimos nosotros. Y la edad moderna es un periodo histórico que se extiende de los mediados del siglo XV hasta el final del XVIII. Y nosotros estamos en el siglo XXI. Quiere decir que ya estamos cerca de ya esta historia ya no es más familiar, porque estamos casi contemporáneos en lo que lo vivimos, ¿verdad? Entonces, esta época marcó una transición significativa en la Edad Media hacia un nuevo orden mundial caracterizado por grandes cambios en los ámbitos político, social, económico, cultural y científico. Y lo seguimos viendo en este momento, todo como ha cambiado, todo lo político, lo social, lo económico, ha cambiado de una manera muy notable. Según algunos autores, la caída de Constantinopla marca el inicio de la Edad Moderna, según algunos autores. Y esto nos indica que, recuerda nuestra primera clase, que decía que según el historiador, según la investigación, los que hacen este trabajo, por eso no tenemos una verdad absoluta, porque cada uno, según sus conceptos, según sus estudios, según sus análisis, hace como un cierre de los periodos y los ponen así. Hay unos que coinciden y otros que no. En esta edad moderna tuvo algo muy importante, un acontecimiento muy importante que para nosotros como latinoamericanos significa mucho, que es la conquista de América. También igualmente, una de las características principales de esta edad moderna es el humanismo y el renacimiento, ¿verdad? Es un surgimiento del interés por la cultura clásica greco-romana con un enfoque en el individuo y en el valor de la razón. Vemos la diferencia con las otras
culturas que nosotros vimos con las otras civilizaciones, marca una gran diferencia. La reforma protestante, también como nosotros lo vimos en la última clase, ¿verdad? Y el Renacimiento fue una ruptura entre la Iglesia Católica, dando lugar a nuevas denominaciones cristianas y desafiando la autoridad papal. Esto es una de las características súper importantes que marcan esta edad. También el absolutismo monárquico, la concentración del poder político en manos de un solo gobernante con el objetivo de fortalecer los estados nacionales. La expansión europea, igualmente, ¿verdad? Exploración y colonización de nuevos territorios en América, África y Asia, impulsada por el deseo de riquezas y nuevas rutas comerciales. Otra fue la Ilustración, un movimiento intelectual que promovió la razón, la tolerancia y el progreso, desafiando las ideas tradicionales y religiosas. Estas son, en resumen, las principales características de esta edad moderna. ¿Cómo impactó en el comercio y la cultura europea? Al caer Constantinopla en el año 1453, marcó un punto de inflexión en la historia mundial con profundas repercusiones en el comercio y la cultura europea. ¿Cuáles fueron las causas de esta caída? El debilitamiento del Imperio Bizantino, ¿verdad? Tras siglos de intento de conflictos internos y externos que se fueron decayendo, como lo vimos en la clase anterior, eso marcó un cambio y los recursos que fueron reduciéndose para invertir tanto en este imperio bizantino. El ascenso del imperio otomano, ¿verdad? Bajo el liderazgo de Mehmed II, era una potencia en ascenso, con un ejército poderoso y una ambición expansiva. Esas fueron las causas por las cuales cayó la caída de Constantino. Los avances tecnológicos, ¿verdad? Al utilizar la pólvora y la arcilla por parte de los otomanos, fue un factor decisivo en el asedio de Constantinopla. El fin de la era, la caída de Constantinopla, significó el fin del Imperio Romano de Oriente, que había perdurado durante más de 1000 años. La expansión otomana, ¿verdad? Consolidó su dominio en el Mediterráneo oriental y los Balcanes, lo que presentó una amenaza para Europa. Igualmente, el impacto en el comercio, ¿verdad? Cierre de rutas comerciales tradicionales que atravesaban Constantinopla se vieron interrumpidas, lo que generó una crisis económica en Europa. Búsqueda de nuevas rutas. Los europeos se vieron obligados a buscar nuevas rutas marítimas hacia Asia, lo que impulsó la expansión y el descubrimiento de nuevas tierras como América. En la cultura también hubo un impacto. La huida de eruditos bizantinos, muchos de los cuales huyeron a Italia, llevando consigo valiosos manuscritos y conocimientos, y esto contribuyó al Renacimiento, revitalizando el interés por la cultura clásica. Igualmente, el miedo a la invasión islámica, porque la caída de Constantino generó un gran temor en Europa ante la posibilidad de una invasión islámica, lo que impulsó la unificación de los estados cristianos y la intensificación de las cruzadas. También cambió el centro de la cultura, ¿verdad?, de Europa y se desplazó hasta el oeste, como las ciudades de Florencia, Venecia, adquiriendo mayor importancia. La caída de Constantino tuvo un impacto profundo y duradero en Europa, al cerrar las rutas comerciales tradicionales y generar un clima de incertidumbre. Impulsó la exploración y el descubrimiento de nuevas tierras. Además, contribuyó al renacimiento y a la consolidación de los estados nacionales europeos.
Esto también trajo una aceleración de los cambios, como mayor acceso a la información, porque la imprenta facilitó la producción masiva de libros y esto hizo que el conocimiento estuviera al alcance de un público más amplio. Antes los libros eran copiados a mano y eran muy costosos, por lo que solo estaban disponibles para una élite. Al hacer la imprenta ya fue bajando el precio, ¿no? Igualmente, la alfabetización y educación. Esto hizo que la disponibilidad de libros impulsó la alfabetización y la educación, ya que por más personas tenían acceso a la lectura y entonces a su vez fomentó un pensamiento crítico y el desarrollo de nuevas ideas. Es por eso que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener una cultura amplia, debemos leer, llenarnos de conocimiento para poder defender nuestras ideas y tener conocimiento de lo que sucede en el mundo para poder así nosotros con base defender lo que dice la palabra de Dios, porque tenemos el conocimiento, pero también tenemos el conocimiento de fuera. La difusión de ideas y movimientos, ¿verdad? Igualmente, la imprenta permitió la rápida difusión de nuevas y radicales, como fue el surgimiento de movimientos sociales y religiosos, como protestantismo, que hizo que creciera debido a a la impresión de libros, entre los cuales la Biblia. La imprenta facilitó la creación y difusión de literatura de lenguas vernáculas, lo que contribuyó a fortalecer las ideas nacionales y a fomentar el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Como les decía a mis hermanos, cuando nosotros conocemos nuestras raíces, podemos defender más con base lo que nosotros conocemos. Esta reforma, ¿verdad? Como lo vimos en nuestra clase anterior, ¿verdad? La reforma protestante fue importantísima en este tiempo y aquí lo hacemos referencia porque estamos como trayendo ahora la edad como tal. Nosotros estudiamos la reforma para que hubiese como un conocimiento más amplio de la reforma como tal de Martín Lutero. Pero aquí vemos que estos pudieron difundir ideas rápidamente en la impresión de la Biblia y de otros escritos religiosos, y esto permitió a las personas la interpretación de la Biblia por sí misma y cuestionar la autoridad de la Iglesia Católica. Como vimos en la anterior clase, no se podía leer la Biblia y cuando Martín Lutero hizo su reglamento que hizo, ¿verdad? Y sus cambios, esto permitió que pudiéramos, que en esta época empezáramos a conocer más y fue donde apareció la contrarreforma, eso lo vimos en nuestra clase anterior. Igualmente esto contribuyó a la proliferación de diferentes denominaciones religiosas al permitir que cada grupo difundiera sus propias ideas y sus propias creencias. Igualmente, los principales protagonistas de las aventuras marítimas, porque hubo una exploración marítima en este tiempo, ¿verdad? Y fueron los países de Portugal, que fueron los pioneros en la exploración de la costa africana, los portugueses, liderados por figuras como Enrique el Navegante, que buscaban nuevas rutas comerciales hacia la India. España, ¿verdad? Con el financiamiento de los reyes católicos, enviaron a Cristóbal Colón, que emprendió su viaje hacia las Indias, dando lugar al descubrimiento de América. Cada uno fue como, podemos ver aquí la diferencia anteriormente, ¿verdad? Que como ya estaban divididos en territorios diferentes como Portugal, España, Inglaterra, cada uno fue tomando su sector, su ruta, y vemos cómo cada uno se dividió. Inglaterra también hizo lo mismo, de verdad, tras los portugueses y los españoles. También ellos se sumó a la carrera exploratoria con personajes como Francis Drake y Walter Raleigh, que buscaban nuevas tierras y rutas comerciales.
Inglaterra y Francia hizo lo mismo, también exploraciones, aunque menos, pero igualmente hizo exploraciones para ganar territorios. Estas motivaciones impulsaron a los exploradores en diversas búsquedas económicas, búsqueda de nuevas rutas comerciales, empezaron al control de comercios árabes sobre las rutas terrestres hacia Asia y hacia directamente con especies, sede, otros, empezaron a manejar ya diferente el material que ellos encontraban, empezaron a comerciarlo, hacer la comercialización de los mismos. Y empezó la acumulación de riquezas. Al encontrar oro, como aquí en nuestro territorio americano, ¿verdad? Cuando los españoles vinieron, encontraron mucho oro, plata y riquezas naturales. Igualmente ellos empezaron a enriquecerse con esto y se volvieron comerciantes en este sentido. Porque, como pueden ustedes haber estudiado en sus clases de historia en su escuela, vemos que ellos sabían lo que encontraban porque venían de unos continentes más avanzados, mientras que los que estaban aquí, los indígenas, no sabían lo que tenían y por eso se eh, aprovecharon la oportunidad. Nosotros aquí en nuestros países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, que eran los que ellos llegaron más en esta parte del Océano Atlántico y Pacífico, ¿verdad? Ellos ahí, dice que cuando ellos llegaron, cambiaban oro y plata por espejos. Ustedes ahí pueden ver lo que significaba. Igualmente, empezó a difundirse la fe cristiana y a convertir pueblos indígenas, esto es, que los americanos, los venían y difundían, convertían la fe cristiana a los indígenas que no conocían no sabían de nada. Eran unas personas que eran como, vivían en sus territorios, tendrían igual, verían sus dioses de una manera que si la lluvia, que si el sol, como lo estudiamos, pero ellos llegaron. Y también ellos empezaron a tener una lucha contra el Islam, porque los pueblos europeos veían a los musulmanes como rivales comerciales y religiosos y buscaban nuevas tierras para expandir su influencia. En la política, el prestigio y poder de los países que lideraban las exploraciones ganaron prestigio y poder a nivel internacional. Entre más fueron ellos ganando territorios de este tipo, empezaron a tener más poder a nivel internacional. E igualmente, la conquista de nuevas tierras aumentaba el territorio y el poder de los imperios coloniales. El deseo de conocer el mundo y ampliar el conocimiento hizo que, geográfico, hizo que científicamente también creciera. Igualmente, la necesidad de crear mapas más precisos para la navegación hizo que el desarrollo de la cartografía fuera muy importante en esta época moderna. Como consecuencia de las grandes exploraciones, podemos ver que el descubrimiento de los nuevos continentes, América, Australia y Oceanía, fueron descubiertos y colonizados por los europeos. Entonces, se produjo un intercambio de productos, ideas y culturas entre Europa y el resto del mundo. Igualmente, se da inicio a un proceso de globalización económica y cultural que continúa hasta nuestros días. Pero fíjense ustedes, mis hermanos, que en el siglo XVIII, XVII, XV que sucedió esto, no había una globalización tan amplia como la que tenemos hoy en día, porque nosotros debemos de ver que la globalización, y esto comenzó en esta época, pero ahorita en el siglo XXI nosotros estamos en una globalización impresionante.
También hubo una explotación de los recursos naturales porque empezaron a explotar nuevas tierras, ¿verdad? Lo que generó riquezas y desigualdad, porque venían, colonizaban y, y luego se llevaban las riquezas y esto hizo una explotación de recursos grande. Igualmente, los europeos llevaron a la explotación de los pueblos indígenas y a la trata de esclavos, porque tras de que llegaron acá, hicieron la colonización, también se aprovecharon de los pueblos indígenas y los trataron como esclavos. Este descubrimiento de América produjo un cambio de un rumbo al mundo totalmente. Fue una expansión económica, porque al llegar con estos recursos naturales, ¿verdad? Generó inflación en Europa, impulsando el comercio y el desarrollo de nuevas industrias. También se estableció nuevas rutas comerciales, ¿verdad? Para transatlántico, para desplazarse de una manera más rápida y después que conocieron ya después de que Cristóbal Colón hizo sus viajes que tardó para llegar, cuando ya lo conocieron, ya fueron desarrollando rutas comerciales. Igualmente se desarrolló unos imperios coloniales en España y Portugal, seguido por otras potencias europeas que establecieron vastos imperios coloniales en América, África y Asia, consolidando su poder político y económico en esta región. El contacto con nuevas culturas y conocimientos estimuló el pensamiento científico y filosófico en Europa, contribuyendo al desarrollo del Renacimiento y el siglo de las luces. Esto hizo un cambio, esta expansión, esta parte de desarrollo de imperios coloniales hizo que surgiera el Renacimiento y el siglo de la luz. Esta conquista de los pueblos indígenas americanos fueron sometidos a procesos de conquista y colonización, lo que llevó a una pérdida de sus tierras, culturas y formas de vida tradicionales. Ellos introdujeron en América nuevas especies de plantas y animales, como el caballo, el ganado, los cereales, lo que transformó el ecosistema y las economías locales. Nosotros, como pueblos indígenas que somos, teníamos una cultura, teníamos una forma de vida, ellos trajeron nuevas, nuevas especies, nuevas plantas, nuevos animales, y esto transformó el ecosistema. También se produjo un intercambio cultural entre europeos e indígenas, dando lugar a nuevas expresiones artísticas, religiosas y sociales. La demanda de la mano de obra en las colonias americanas impulsó la trata de transatlántico de esclavos americanos, generando un profundo sufrimiento y una desigualdad social que perduró durante muchos siglos. La globalización, ¿verdad? Contactó a diferentes continentes y culturas y eso hizo el intercambio de bienes, ideas y personas, como se los dije. Hoy en día nosotros lo vemos mal. Creó rivalidad entre potencias europeas que luego se aliaron y ellos hicieron alianzas estratégicas para tener el control. Y la Iglesia Católica se expandió por América buscando convertir a los indígenas y consolidar su influencia en un nuevo mundo. Igualmente, la formación de estados y la consolidación del poder de los monarcas absolutos fueron procesos estrechamente vinculados en la Edad Moderna. Cuando nosotros estudiamos la historia de nuestro pueblo, por ejemplo, la historia de Venezuela, nosotros vamos a ver que muchos de los conquistadores, entre comillas, que nosotros tenemos aquí, son de familia española, de familia portuguesa, que llegaron
y ellos fueron los que hicieron eso. Esos cambios, esas conquistas. Los factores que favorecieron la consolidación del poder monárquico fueron la crisis del feudalismo, ¿verdad? Que debilitó a la nobleza y a otros grupos de poder, que permitió a los reyes expandir su autoridad, desarrollo de ciudades, que fue un crecimiento de las ciudades y una burguesía favorecieron la centralización del poder, unificación religiosa, ¿verdad? La imposición de una religión estatal permitió a los monarcas controlar a la población y reducir el poder de la iglesia. También hubo una creación de ejércitos profesionales que permitió a los reyes imponer su autoridad y defender sus territorios. También hubo un desarrollo de la burocracia que permitió a los reyes administrar sus territorios de manera más eficiente y controlar. Ya ellos, después que empezaron a conquistar, ellos empezaron a organizarse y se organizaron de esta manera, ¿verdad? Teoría del derecho divino, la idea de que el poder del rey provenía directamente de Dios, legitimó el absolutismo y fortaleció la autoridad de los monarcas. Esto hizo que como nosotros como pueblo, ellos siempre nos trataron como indígenas, nos trataron como que éramos indios y nos trataron de que éramos menos que ellos y ellos impusieron todas sus ideas y sus creencias. También la revolución científica y las principales figuras fue el cambio profundo del pensar, de la ciencia, y fue caracterizado por el empirismo, que era la importancia de la observación y la experimentación para validar las teorías. El racionalismo, que era el uso de la razón y la lógica para comprender el mundo natural. El heliocentrismo, que era la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol, en contraposición al geocentrismo de la antigua Grecia. El método científico, ¿verdad? Que era el desarrollo de un sistema para investigar y validar el conocimiento científico. Principales figuras y sus aportes. Los principales figuras que impusieron hacer este avance en la ciencia fue Nicolás Copérnico, que propuso el modelo heliocéntrico del universo, desplazando a la Tierra del centro del cosmos. Galileo Galilei, que mejoró el telescopio y realizó importantes observaciones astronómicas confirmando la teoría de Copérnico. La mejoró y el Galileo Galilei la teoría de Copérnico, que fue el que hizo el autor el que hizo el telescopio. Formuló también la ley de la caída de los cuerpos, ¿verdad? La ley de la gravedad. Isaac Newton formuló la ley del movimiento y la gravitación. Newton fue el que hizo la ley de la gravedad, ¿verdad? Él formuló la caída, Galileo, y Newton fue el que hizo la ley de la gravitación, unificando la física terrestre y la celeste. René Descartes desarrolló la filosofía del racionalista y estableció las bases de la geometría analítica. Y Francisco Bacon, promotor del empirismo y del método científico inductivo. Igualmente, hubo grandes avances en la astronomía, en la física y en la medicina en esta época. La Ilustración y su influencia en las revoluciones es un movimiento intelectual que se desarrolló en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Esto fue lo que hizo todos estos cambios. Es como en conclusión, la Ilustración es esto. Y tuvo una profunda influencia en las revoluciones que sacudieron al mundo en los siglos posteriores, especialmente en la Revolución Francesa y en los procesos de independencia de las colonias americanas. ¿Qué era la Ilustración? Era un movimiento que exaltó la razón, la ciencia y el progreso. Y sus pensadores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu cuestionaban las bases del antiguo régimen, como el absolutismo monárquico y los privilegios de la nobleza y el clero. Ellos hicieron estos cambios. Estos fueron Voltaire, Rousseau y Montesquieu, fueron los que
promovieron este movimiento de la Ilustración. Las ideas claves de la Ilustración fue el control social. Era que los gobiernos deriven su poder del consentimiento de los gobernados y que el ciudadano tiene derechos inalineables. Control social. Contrato social. División de poder. La propuesta de Montesquieu de dividir el poder del Estado en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial, que todavía nosotros hoy en día, por ejemplo aquí en Venezuela, el Estado tiene tres ramas, la legislativa, la ejecutiva, la judicial. Nosotros aquí tenemos cinco, pero estas tres prevalecen aquí en Venezuela. Y así se evitaba la concentración de poder y se garantizaba una libertad entre comillas, mis hermanos. También hubo una tolerancia religiosa, ¿verdad? De defender la libertad de conciencia y la tolerancia hacia diferentes religiones y creencias. El progreso, la fe en el progreso humano y en la capacidad de la razón para mejorar la sociedad. La influencia de la Ilustración en la Revolución Francesa fueron ideas ilustradas que fueron catalizador fundamental para la Revolución Francesa. Los filósofos ilustrados criticaban el antiguo régimen y ofrecieron un modelo alternativo de sociedad basado en la igualdad, la libertad y la fraternidad. Que ya esos conceptos a nosotros no son muy comunes, muy comunes en nuestra mente, porque hasta en este momento nosotros lo escuchamos a nuestros gobernantes que hablan en estos términos. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esa fue una influencia concreta, ¿verdad? Un documento inspirado en las ideas estableció los derechos fundamentales de los ciudadanos como la libertad, la igualdad y la propiedad. La caída de la monarquía absoluta, las ideas ilustradas socavaron la legitimidad del poder absoluto de los reyes y contribuyeron a su caída. La Revolución Francesa llevó a la creación de una república basada en los principios de la soberanía popular y la representación política. ¿Cuáles fueron las influencias de la Ilustración en la independencia de las colonias americanas? Las ideas ilustradas también cruzaron el Atlántico y tuvieron un profundo impacto en los procesos de independencia de las colonias americanas, como las 13 colonias británicas y las colonias y las colonias españolas en América Latina. Las influencias concretas fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que la redactó Thomas Jefferson y que se inspiró en las ideas de Locke y Rousseau, defendiendo los derechos naturales y la igualdad de todos los hombres. Los pensadores ilustrados criticaron el sistema colonial y defendieron el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Y también unas demandas de reforma y fueron ilustradas impulsando a los criollos americanos a demandar reformas políticas y económicas en las colonias españolas. El fin de la Edad Moderna fue una transición turbulenta. El final de la Edad Moderna es un tema de debate entre los historiadores, como se los dije al inicio, como introducción. ¿Por qué? Porque no existe una fecha exacta que marque la culminación de esta Edad Moderna. Sin embargo, como les decía anteriormente, ¿verdad? Se suele señalar algunos eventos claves que marcan el inicio de esta nueva era, que es la edad contemporánea, que el inicio de la edad contemporánea que empieza, es decir, señala que algunos eventos clave que marcan el inicio de una nueva era es la edad contemporánea, que es la que vamos a estudiar la próxima clase. En conclusión, el final de la Edad Moderna es un periodo de transición complejo y fascinante. Fascinante, ¿por qué? Porque si vemos todo lo que hemos visto en el transcurso de la clase, ¿verdad? Vemos que hay muchos cambios
que afectó todo el sistema económico, social, político, religioso en esta era. Fue afectado. Hubo muchas transformaciones en lo económico, en todos los aspectos, aunque no existe una fecha exacta para marcar su final. No existe una fecha que diga aquí terminó, pero sin embargo, cuando lo estudiamos, vemos que cuando estudiamos desde la medieval hasta ahorita, ¿verdad? La moderna, nosotros entendemos que han habido tantos cambios que marcan muchas transformaciones, muchas. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos analizar, verdad? Y ver eh, esta época ya nos trae más a nuestra época, pero nosotros podemos ver, ya como estamos casi culminando nuestra clase de historia, si empezamos a ver desde los inicios de lo que es la historia, podemos ver el avance, podemos ver las transformaciones que han habido hasta el día de hoy y vemos todo lo que hay, los cambios y las transformaciones que a través de la historia nosotros se ha vivido para nosotros hoy estar aquí y poder estar estudiando una historia universal de lo que ha sucedido en el mundo. Así que, mis hermanos, tengo una pregunta para ustedes, el que la quiera responder. ¿Qué conclusión sacan ustedes como del estudio que hemos hecho hasta la presente fecha para nosotros tener un conocimiento claro de los cambios que han habido y lo que nosotros podríamos llevarlo a hoy en día, lo que nosotros vivimos a diferentes niveles de lo que nosotros hoy podemos disfrutar? Y también otra pregunta que les quiero hacer, ¿ustedes creen que han habido muchos cambios, que la historia no se repite, que volvemos a vivir muchas transformaciones hoy en día y que la historia se repite y que es como un cúmulo de diferentes cambios y con esta globalización que nosotros vivimos hoy en día podemos ver, ¿verdad? Que estamos viviendo una época que se repite y que nosotros como cristianos debemos estar atentos, porque esto significa que Dios no puede ser burlado, que Dios tiene el control de todo y que su palabra es fiel, es verdadera, es fidedigna y que Él es el Dios todopoderoso de todo el planeta. Mi Bien. hermano Claudio, Mire, pastora, estaba pensando, cuando usted estaba contando lo de los espejitos de colores que traían los españoles y los demás, y las demás potencias de Europa, ¿no? Y justamente estaba pensando cómo se repite hoy en día, porque muchos poderosos con los humildes hacen lo mismo, le venden espejitos de colores a cambio de su servidumbre, de su, o sea, de lo peor que se puede hacer con el ser humano, ¿no? Esa, digamos, era mi comentario. Lamentablemente hay cosas que se disculpe repiten. mi hermano Claudio, disculpe, pero le puedo decir que nosotros aquí en nuestro país lo estamos viviendo Seguro, claramente. seguro, seguro. Qué mal que me hizo ayer ver esas noticias de que no había cambio en el poder. La verdad que es tremendo. Acá vino de visita en Argentina el candidato, el presidente electo, digamos. Vino de visita acá y acá los venezolanos lo recibieron en la Plaza de Mayo, ahí junto a la Casa de Gobierno. Y el presidente electo salió a saludar a toda la gente, y todos estaban emocionados y los periodistas le preguntaban a la gente cómo siente ir.
La verdad que tremendo es, qué bueno que vamos a tener otro presidente, qué bueno que va a cambiar de una vez por todas esto. Y la verdad que eh, era Es demasiado. triste, mi hermano, es muy triste, pero lo que le podemos dar gracias a Dios es que nosotros tenemos al Señor y creemos en Él, porque le voy a decir que muchas personas que no tienen al Señor, que no conocen al Señor como su Salvador, que no conocen la palabra, viven una vida demasiado, demasiado perturbada en esto. Y en estos momentos, Sí, seguro. depresión, tristeza, angustia, muchas personas. Gloria a Dios porque podemos confiar en el Señor, que Él tiene el control y Él hará. Él va a hacer lo lo que tiene que hacer. Él lo va a hacer. Amén. Amén, 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 pastor, amén. ¿Alguien más? ¿Nadie más levantó la mano? Vamos a preguntarle al hermano Abraham. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Dios le tardes. bendiga. Dios le bendiga. Gracias, igualmente Dios les bendiga y qué bueno verlos a todos de nuevo. Sí, Igualmente. fíjese que yo me quedo, pues como pensativo, reflexivo, porque ahí en donde trabajo, ahí hay pues una persona también este, que le fascina también mucho la historia, ¿no? Tiene un montón de libros, de hecho se los lleva muy, muy seguido allá a la, al lugar donde trabajamos. Y lo que habíamos como notado, o como, pues sí, como identificado, es de que ahorita hay un esfuerzo muy fuerte, él lo nombró así, un esfuerzo muy fuerte por reescribir la historia, ¿no? Que es básicamente como aquellos pequeños detalles o aquellas grandes cosas más bien que ha hecho la humanidad o las transformaciones que ha hecho la humanidad, tratar de cambiar el enfoque o tratar de cambiar el objetivo o los objetivos principales que conllevaron ciertos cambios. Por ejemplo, estábamos viendo todo el tema de lo que es bueno, las nuevas tendencias y nuevas corrientes del feminismo, el socialismo, el comunismo. Entonces, cómo ahorita básicamente se han esforzado mucho en transgiversar la historia y los ideales principales para tratar de adaptarlos a una realidad, pues, posmoderna, ¿no? Porque ahorita estamos en la edad posmoderna, básicamente. Entonces, me causaba, pues, mucha esta preocupación. Bueno, no mucha preocupación, porque como usted dice, ¿no? Nosotros tenemos que entender una cosa, ¿no? Que todo lo que nosotros vivimos o vayamos a vivir, pues prácticamente Dios ya lo tiene escrito. Nada sale de su voluntad ni nada sale de su control. Amén. Eh, entonces, sí creo pero igual ver cómo estas corrientes que se han venido propagando por todo el mundo, como usted bien comenta, ¿no? El tema de los espejitos, que hemos cambiado nuestra fe por esas corrientes, hemos cambiado nuestras creencias por esas corrientes. Muchas iglesias lo han hecho, incluso, ¿no? En lugar de abrazar la doctrina, la sana doctrina, han abrazado estas nuevas ideologías que al final de cuentas pues, creo que transgiversan el tema. Y ahorita se está escuchando mucho, bueno, al menos no sé si ustedes han escuchado el concepto de una evolución espiritual. Entonces, Sí, señor. dices, una evolución espiritual, lo que están tratando de hacer es básicamente decir como que hay que hacerle un refresh a la Biblia y a los preceptos Sí, cristianos, porque hermano, ya se no, y desacoplan no de nuestra dudemos que lleguen sociedad. y no dudemos que los grandes eruditos lo hagan. Claro, y aprovechando, como dice usted, la coyuntura de que están apoyados por los grandes poderes, ¿no? Grandes Ujú. poderes políticos, económicos, culturales, etcétera. Entonces, eso a mí sí me suena, digo, preocupante. Obviamente es una de los síntomas de lo que nos había, bueno, lo que había profetizado incluso el mismo Jesucristo, ¿no? Que llamarán a lo bueno malo, etcétera. A lo bueno, Entonces, mal. al final, eso es, digo, al final de cuentas nos está dando el motivo para reafirmar más nuestra fe
nuestra fe. para Y por creer que eso mi todo lo que hermano, se había dicho era cierto, es cierto. sí. Ujú. Y si Entonces fuera de eso, sí, nosotros también tenemos, por eso es importante que nos preparemos, mi hermano, para que no vengan estas doctrinas falsas y nos arrastren a nosotros también. sí, a mí me preocupa mucho esa parte porque incluso lo he escuchado también de ciertos predicadores y todo, como que hay que hacer un refresh Ujú. Que a la tenemos, Biblia y a las como que doctrinas, nos tenemos la que verdad. actualizar. Exactamente, como que nos tenemos que acoplar a las nuevas Ujú. tendencias, nuevas ideologías que nos presenta el mundo moderno. Así es, Y es todo lo contrario, es todo lo contrario, así ¿no? es, así es, Entonces, pues les dejo ese comentario, no sé si ustedes hayan escuchado esto y es como base de esto mismo, ¿no? Que tratan de reescribir la historia, así es, tratan de reescribir los conceptos y preceptos morales. así es. Y hay una lucha muy fuerte. Yo he visto, digo, en los canales ahí de YouTube y todo, muchos debates que han tenido, incluso hasta mismos creyentes, ¿no? Entre ellos de personas que defienden la postura de que la palabra de Dios o el evangelio y la doctrina deben mantenerse sana y no corromperse con estas nuevas tendencias, cueste lo que cueste. O sea, básicamente esa es la realidad. Y Tenemos bueno, que también creer. ahí aprovecho también como para hacer esto, como, esta también como reflexión, ¿no? Que cada quien, obviamente, como dice la hermana, ¿no? Nos preparemos, nos capacitemos, escudriñemos las escrituras también para tener Sí, como es esa que defensa del evangelio. por eso tenemos que, y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para discernir lo bueno y lo malo que nos puedan dar a entender. Discernir que no, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Es muy importante tener discernimiento. Así es. Y bueno, Dios le ese es bendiga a mi mi hermano Abraham. comentario. Les quiero dejar a los Muchas demás gracias. que... Y no sé si alguien también lo pudiera compartir ahí, si han escuchado también este nuevo movimiento, esta nueva... ¿Qué dice nuestra hermana Liliana Torres? Sí, yo los estaba escuchando y en todo lo que estaban hablando y se va viendo el movimiento. Yo no, quizás no escuché la palabra, pero uno lo va viendo desde la forma en cómo lo van predicando, cómo van transformando las palabras que yo siempre digo. A veces son lindos los discursos, son lindas las prédicas, pero van corriendo de lado la sana doctrina, van corriendo a Jesucristo, van corriendo a la verdad, van corriendo al pecado, porque lo van corriendo. Y ahí es donde nosotros es que tenemos que buscar más del Señor cuando nos dice que van a venir, es que está escrito, escrito está, el Señor siempre lo va diciendo, escrito está, en la palabra todo está, nada se Amén. escapa, ya está. Nada, todo, Lo que todo pasa está. es que tenemos que nosotros buscar más del Señor, buscar más el discernimiento. Yo siempre digo, retener lo bueno, desechar lo malo, buscar lo que dicen, buscarlo en la palabra, decirme dónde está en la palabra, porque si yo no lo encuentro en la palabra, yo no lo retengo, por más que me quieran buscar la versión, porque ahora también eso es otra cosa que Esa yo es otra vengo cosa viendo, que hay ¿no? como 20 versiones de la Biblia, no sé cuántas, mi hermano. Justamente eso era lo que le iba a decir. Hay muchas versiones y a veces uno se pone a escuchar, porque es tan lindo aprender con varias versiones, pero a veces uno mira y cómo cambia una versión a la otra. Y yo digo, Ujú, acá ya es donde esto no me cierra, porque no es lo ujú. que estaba diciendo el Señor. Así es. Y, y en parte de todas las revoluciones que fue habiendo en las edades, también ver cómo el ser humano adquirió sabiduría humana, pero nunca llegó a la sabiduría que Dios nos da. Es decir, Amén. sabiduría humana, sí han inventado un montón de cosas y es más, uno lo ve hasta cuando fue lo de la Torre de Babel, ¿no? Que querían llegar hasta Ajá, el cielo para querer llegar a ser ajá. como Dios. Y se sigue viendo eso, se Así sigue es. viendo eso, se sigue aplastando al pobre para enriquecerse el rico, porque eso se sigue Ujú. viendo, el esclavismo se sigue viendo, no es que se cambia de color, se cambia de distintas formas, pero se sigue viendo, pero el Señor pone un tope hasta acá, cuando ve que la cosa se está ahí,
vuelve el Señor, decís, hasta acá permitió, como permitió en la Torre de Babel, yo creo que el Señor también, hasta ahí está el control, ¿no? Y empieza, como fue Sodoma y Gomorra, como fue en la Torre de Babel, el Señor dijo, hasta acá toleré el pecado, y creo que el Señor lo que está moviendo hoy a la iglesia, a los que estamos buscando, y a aquellos que por ahí no están acá, pero están buscando la verdad de Dios, a, a sentir en el espíritu decir esto, hay ese ruido que uno le hace que tiene que ser, no, tenemos que volver a decir esto es blanco y esto es negro, Es no negro. hay matices, no No hay hay matiz. matices. Y No. creo que para eso el Señor nos está preparando también, y creo que la iglesia, hay un pequeño remanente, yo digo que Amén. vengo sintiendo que hay un pequeño remanente que está buscando esa verdad. Y a ese Amén. pequeño remanente es al que tenemos que apoyarnos en ese pequeño remanente, a decir, siempre hubo un pequeño remanente. Cuando se Amén. dispersaban las grandes masas, quedaba un pequeño remanente. Y Dios nos va a Y guardar. exactamente, yo creo que es eso, que el Señor en ese pequeño remanente va a llevarnos a llevar la verdad para muchos. Amén. Yo pienso que igual, mi hermano, que Dios siempre tiene un pueblo y por eso tenemos que decirle, Señor, quiero ser esa parte, ese remanente que tú quieres guardar para... Y también tenemos que entender que con lo que estamos viviendo, mis hermanos, cada día está más cerca la venida del Señor. Sí, sí, además estas cosas nos hacen pensar en ese pasaje que dice, hallará el Señor fe en la tierra cuando vengas, ¿no? Porque Amén. evidentemente muchos se van a, a desviar o Y también con lo que decía la hermana Liliana y el hermano Abraham, los aportes que dieron, también vemos que con esta situación muchos han tenido duda de la palabra y muchos de nuestros hermanos se han apartado porque están creyendo como que dudando y por la duda se apartan del camino. claro, Y eso es lo seguro. que tenemos que nosotros cuidarnos. Al nosotros tener un buen conocimiento de la palabra de Dios, más el conocimiento de lo que está pasando en el mundo, nosotros podemos ayudar a que muchos sean salvos, que para eso es que fuimos llamados, para llevar la palabra de Dios a toda criatura, que eso es en la orden que el Señor Jesucristo nos dio. Amén. Bueno, mi hermano Lauro está ahí para que por favor ore al Señor. A ver, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias hoy esta tarde porque tú has sido bueno con nosotros, también porque tú nos permitiste escuchar esta clase, Señor, que sea la bendición para nuestras vidas y también para que tú no nos des más sabiduría y que entendamos todo lo que es de tu palabra, Señor. Pedimos porque nosotros, para que podamos enseñar a otras personas, que sea también de bendición. Te pedimos en el nombre de tu único Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante.